Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en este canal. Aquí tengo una pequeña colección de unos libros que he leído que me gustan, me gustaron o recomiendo. Aquí hay unos que ya tienen mucho tiempo que los tengo. Hay unos que los leí como en secundaria prepa, pero hay libros que repetí. O sea, libros que me gustaron tanto que los volví a leer. Creo que en general, cuando yo estaba en secundaria prepa, empecé leyendo romance. Después ya me empezaron a gustar más como los libros de misterio, para luego llegar ya como a más policíacos. Y el último que leí fue Es una distopía, un ¿qué tal si el humano? Y la verdad, creo que todos estos libros que tengo aquí son mis favoritos. Creo que tengo la fortuna de que sí me ha tocado leer muy buenos libros. Nada más hay uno que me está costando mucho leer, que digo, basta por favor. No lo voy a volver a mencionar, ya lo he mencionado en este canal, que sigo sin terminarlo, caramba. Pero bueno, fuera de esto, a varios de estos libros les he hecho anotaciones. Quiero decir, sí soy de las personas que acostumbra a escribir en los libros, principalmente porque justo como algunos acostumbro a releerlos, me gusta ver como las expresiones que tuve antes, las sensaciones que me causó anteriormente, pero sí como con lápiz o subrayar y ponerle ahí una estampita. Acostumbro a anotar ahí, me gusta eso, ¿ok? Creo que hay muchas personas que realmente no les gusta, pero en algunos luego se me olvida y no subrayo, o sea, nada más están así, pero no subrayo por la rapidez de querer pues continuar con la lectura, porque claramente cuando subrayo me llevo un rato ahí como que me pierdo un poco de la lectura, entonces a veces nada más es como de luego la subrayo y se me olvida y nunca lo hago. Finalmente lo que iba a decir es que a mí me gustan este tipo de banderines como muy delgaditos, porque anteriormente tenía de estos que siento que están muy grandes y no me gustan mucho. Ah, justo a lo que me refiero. Hago anotaciones y así, o sea, escribo cositas ahí. También luego hay faltas de ortografías en los libros y me gusta señalarlas y les pongo un banderín aquí arribita. Si tienen un banderín aquí es porque la página tiene alguna falta de ortografía. Pero bueno, vamos entonces a las recomendaciones de libros que les voy a dar. Empezamos con este libro. Si ustedes vieron la película de Yo antes de ti, esta es la continuación. Desafortunadamente yo me dejé llevar por lo que vi en la película en vez de leer el primer libro antes de continuar con este. No volveré a repetir eso. Aprendí que quitan muchísimos detalles de lo que pasa en el libro en la película, entonces claramente les recomiendo primero leer el primer libro y luego pasarse con este, pero créanme que si el primer libro fue tan bueno que le hicieron una película, este también es muy bueno. Me atrapó muchísimo y me sorprendió la continuidad que le dieron después del primero. El género de este libro es romance, drama. Yo le doy 4 estrellas y lo dejaría en dificultad 2 de 5, a pesar de que es un libro muy imponente por sus 490 páginas, tiene letra grande y yo siento que es una lectura muy sencilla y muy fluida. En este libro está nuestra personaje principal rehaciendo su vida después de lo que aconteció en el primer libro. Si vieron la película saben de lo que estoy hablando, pero tampoco quiero dar spoilers por si algún perdido no ha visto la película o no ha leído el libro. Nuestro siguiente libro es de la misma autora, se llama Sigo siendo yo. Igual continuamos con la historia de nuestra personaje principal. A este le doy igualmente 4 estrellas y en la escala del 1 al 5 yo lo dejaría en dificultad en un número 2. Es bastante sencillo, sus 540 páginas parecen igualmente imponentes, pero la letra grande ayuda mucho. Igual como el libro anterior, es una lectura muy fluida. Como es de la misma trilogía, es del mismo género, romance y drama. Realmente siento que le dan un muy buen cierre a esta trilogía, que claramente me hubiera gustado que hubieran sacado más películas con respecto a estos libros como hicieron con el primero. Siento que el primer libro claramente fue muy impactante y muy fuerte y aquí ya no se sigue tanto con esa línea de la historia. Yo lo llamaría más como un continuar viviendo. Literalmente los títulos del libro te dicen eso. De este siguiente libro también hicieron una adaptación en Netflix, que yo debo decir que tuve la maravillosa oportunidad de leer el libro antes de ver la película. El libro realmente se me hizo muy bueno. A este le doy igualmente 4 estrellas. Igualmente es romance, es drama. Lo dejaría en una dificultad de 3 en la escala del 1 al 5. No porque sea muy complicado, sino porque a diferencia de los anteriores, aquí tienes saltos temporales que si no estás muy acostumbrado a leer pueden confundirte, pero realmente no es nada complicado. Es igual de gordito, con 556 páginas, pero tiene letra grande que ayuda muchísimo y la verdad tiene una historia muy bonita. Ahora, como dije, yo tuve la oportunidad de leer el libro antes de ver la película. Yo vi la película después junto con mi mamá y me decepcionó muchísimo la película. A mi mamá le encantó, pero yo sinceramente ya sabía toda la historia completa. Hubo detalles que no pusieron que para mí se me hacían muy importantes que estaban en el libro. Entonces, si tú quieres leer este libro, podría ser una buena idea visitar el principio de la película para que te des una idea de cómo va, o toda la película, pero
el libro es muy bueno a comparación. Claramente es muy difícil meter 556 páginas en 2 horas o menos. Es acerca de una periodista que encuentra una carta de amor que no fue enviada y se adentra en una historia romántica entre cartas que no llegaron a su dueño, que no tuvieron respuesta, para saber qué hacer con su propia historia romántica. Entonces, prácticamente se los recomiendo. Es tan bueno que llegó a las pantallas de Netflix. Este es de mis libros favoritos. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de revisitarlo porque es un libro extenso y desafortunadamente cuando compré este libro venía empaquetado, entonces no me di cuenta que el libro estaba en malas condiciones, así que realmente me gustaría comprar otra versión para poder leer este con más libertad, porque es la única edición que tengo ahorita, pero pues está muy maltratado y la verdad quiero tratar de cuidar este libro porque de verdad sí está muy maltratado. Entonces a este le doy 5 estrellas. Es drama y tiene una historia familiar combinada con cosas artísticas que, bueno, yo estudio arte, entonces para mí fue una lectura muy agradable, muy amena. Este libro realmente me hizo sentir, me hizo llorar, me hizo ver cómo los personajes iban creciendo. A pesar de que tiene 631 páginas, tiene la letra grande, pero sí le pondría un nivel de dificultad del 3 en escala del 1 al 5, porque no llega a ser muy lineal y puede llegar a confundir, y tiene muchos más personajes que las novelas anteriores que les mencioné. Habla de una familia de hermanos que están tratando de sobrevivir y gracias a las personalidades tan diferentes de cada uno de los hermanos es que se lleva esta historia a un desarrollo a través de sus recuerdos, a través de lo que viven en el presente, de tesoros que dejaron atrás. Entonces yo se los recomiendo completamente, pero sí es un poco más complicado que los anteriores. Además, desde el autor ya nos deja un buen sello. Es Markus Zusak, el autor de La ladrona de libros. Este libro sí me lo he leído muchísimas veces. El escarabajo de oro y otros cuentos de Edgar Allan Poe. Es un libro de bolsillo, entonces acostumbro llevarlo en viajes o momentos en los que quiero leer algo que sea muy digerible para mí. Y voy a especificar en digerible para mí porque me gustan, precisamente por eso. Pero considero que es un clásico, es algo que literalmente te obligan a leer en secundaria, prepa. Este libro de hecho venía en el paquete que nos vendió la escuela. Es un libro clásico, a muchos les podría parecer tedioso, pero a mí me gusta mucho. Entra en género de terror, misterio, clásico. Yo no lo metería tanto en terror, pero recordando un poco la historia, recuerdo que sí hay partes que son un poquito complicadas de leer, no para todos, para algunos también debe ser algo muy sencillo de digerir. Es muy corto, tiene 142 páginas, le dejo 5 estrellas porque realmente es un libro que me gusta mucho revisitar, me gusta mucho leer, pero sí se queda con 3.5 por el lenguaje y porque es una historia que podría parecer en algunos casos un poco obligada. Entonces yo digo que es un muy buen libro. Edgar Allan Poe es de mis autores favoritos. Relata la historia de 3 cuentos: El escarabajo de oro, La carta robada y Los crímenes de la Rue Morgue. Mi favorito de estos 3 cuentos es el último. Los demás también son muy buenos, pero siento que el terror y el misterio se encasillan aún más en el último cuento y llega a ser tan descriptivo que te lo imaginas exactamente a como está escrito. Por eso también es uno de mis libros que he releído tanto. Este libro yo lo visité precisamente porque vi la serie de Lupin que está en Netflix. No tiene nada que ver el libro con la serie y el personaje principal menciona mucho este libro y en que muchas de sus hazañas y aventuras precisamente son inspiradas en Arsène Lupin. Y es como un Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. A este libro yo le doy 4.5. Es muy bueno, me gusta mucho, considero que es muy fácil de leer, así que en nivel de dificultad le dejaría un 2. Y es corto, con sus 293 páginas yo siento que es una lectura muy buena. Es de misterio, policía clásica. Este tipo de libros también me gustan mucho, considero que es fácil. Además es corto, no tiene la letra muy grande, pero también tiene muchos espacios visuales para descansar la vista. Entonces considero que está súper bien si quieres iniciar. Ahora lo bueno. Este es un libro que me recomendó una maestra y aquí es donde me empezó a gustar mucho. Los thrillers psicológicos, el suspenso, este tipo de libros me empezaron a llamar mucho la atención. Ya se veía venir con Edgar Allan Poe. A este libro le doy 5 estrellas porque realmente es muy buen libro, te atrapa muy fácilmente, tiene una historia muy buena. De hecho, tiene más libros después de este. Tiene 457 páginas, pero tiene la letra un poco pequeña para mi gusto, al menos esta edición. Así que yo lo dejaría en 3.5 en la escala de 1 al 5 en dificultad, porque te atrapa, pero hay que prestarle atención para no perder el hilo de la historia. Pero realmente es un muy buen libro y es completamente de mis favoritos. Además, el final de este libro estuvo muy bueno. Nuestro personaje principal es precisamente el psicoanalista y un día le llega una carta que le avisa del día de su muerte, y es donde aquí se sumerge en una historia de búsqueda de quién le mandó esta carta y por qué.
El jardín de las mariposas. Este es un libro que realmente yo esperaba muchísimo poder conseguir. Cuando lo tuve en mis manos realmente estuve muy feliz. El libro es corto, tiene 280 páginas, la letra la considero un buen tamaño para lectura. Le doy 5 estrellas y en dificultad la dejaría en 3 en escala del 1 al 5. Es un thriller psicológico de crimen, suspenso. Realmente es una historia fuerte, pero realmente es una muy buena historia, una muy buena lectura. Este libro me lo recomendaron mucho antes de leerlo. Completamente lo recomiendo si te gusta el thriller psicológico. Este es un poco más difícil de describir. Las mariposas son niñas que fueron atrapadas en un jardín donde hay un jardinero que resguarda estas mariposas privándolas de su libertad, ya que tiene una obsesión increíble por preservar la belleza, y cada una de estas niñas tiene una mariposa tatuada en la espalda. Quien nos narra toda esta historia es la sobreviviente del jardín, que le cuenta a los agentes del FBI todos los horrores que vivió mientras estaba privada de su libertad. Ahora, el último libro que les voy a presentar y el cual todavía tengo muy presente en mi mente, donde ya no se puede consumir carne de ningún tipo de animal y el gobierno legaliza que se pueda comer carne humana, y es aquí donde se divide en dos partes: las personas que comen carne y los que no. Yo consideraba que este libro, si te gustaba, tenías problemas, pero realmente es una lectura que te atrapa tanto, que te marca de alguna forma, y la verdad, Cadáver Exquisito está tan bien escrito que te atrapa mucho. Y yo lo dejaría en un nivel de dificultad de 3 a 5. Yo lo dejaría hasta en 5. No por la lectura, no por cómo está el texto, porque realmente con sus 249 páginas y la letra grande, es como tal fácil adentrarte en la lectura. Pero lo que dice en la lectura llega a veces a ser muy muy fuerte. Es un libro de horror, es una distopía y es una crítica social. Me costó leerlo, pero me lo eché muy rápido. O sea, me costó leerlo porque tenía que hacer algunas pausas para digerir lo que estaba leyendo y continuar con la lectura. Pero es muy bueno. Yo lo recomiendo bajo el riesgo de cada quien, porque yo le añadiría ahí horror pero psicológico. Entonces, esos fueron los libros. Espero que les hayan gustado las recomendaciones, que se animen a leer alguno. Si ya los leyeron, comenten y díganme si les gustó, si no les gustó. Podemos platicar acerca de libros. Creo que no tengo tantas personas con las cuales hablar acerca de los libros que me gusta leer. Entonces, si a ustedes les gustan alguno de estos libros, podemos platicar sobre ello, ¿ok? Sí me gustaría tener conversación con alguien que haya leído los mismos libros que yo, para debatirlos, para hablar de los personajes, de la trama, lo que sea. Y si vieron alguno que les gustó, anímense a leerlos. También quería aprovechar este espacio para decirles como qué libros les recomiendo leer si justamente están empezando o están saliendo de un bloqueo de lector, o libros que dices, fácil, me lo leo en 3 días y digo, bueno, súper, échate este. Que también siento que no están tan fuertes, siento que hay libros mucho más fuertes. No me considero una lectora súper metida en los libros, pero sí me gustan ciertas lecturas, sí me gustan estos libros, entonces estos les recomiendo. Muchas gracias por estar aquí, por ver el video. Recuerden suscribirse, el darle like y nos vemos en el siguiente video. Activen la campanita para que nos veamos en el siguiente video, ¿ok? Se cuidan mucho, tomen mucha agua. Bye.